te veo y te Buenas escucho. tardes, Manso. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Solucionado Estamos estamos al los aire. problemas Sí, técnicos? solucionamos los problemas. Muy bien. Un abrazo grande para todos, donde quiera que estén. Se nos rompió el router y tuvimos que llamar a Antel. Hicimos 3 pruebas con Antel que se comportaron muy bien. No hay que hacer cosas que están mal. Si lo hacen bien, lo hacen bien. Lo hicieron muy bien. Hicimos la prueba y quedamos. Bueno, estamos hablando. Así son nuestras empresas del Estado, ¿viste? Sí, claro. Este, Por ahí dijo, yo no sé si decía Viera o decía Gassi, que eran servicios del Estado. servicios. Eh, sí, a veces tienen algunos problemas, como esto de comprar drones con alguna empresa amiga del directorio, cosas de este tipo, como en la UTE. Pero bueno, esas cosas a veces pasan. Bueno, pero son cosas que se dan una vez cada 1000 años en la torre ejecutiva. Sí. Porque antes no pasaba esas cosas, pero bueno, está. No, el, el tema es que estamos viviendo un momento delicado, delicado para la democracia, ¿no? En otras ocasiones aquí en el programa hemos hablado de, de situaciones en Brasil, eh, lo que estuvo pasando por Chile, bueno, lugares, bueno, en Europa también, nosotros en nuestro continente, lugares donde la democracia tiene problemas y ha perdido valor para la gente no siente como una cosa tan importante. Y bueno, y esto es un debate que hay que instalar en la sociedad, porque lo tenemos que recordar, ¿no? De que las veces que la institucionalidad ha quedado en juego y que han caído las libertades, los peores perjudicados siempre hemos sido los más débiles, los trabajadores, las organizaciones sociales, ni que hablar el movimiento sindical. Este, y bueno, que se quiera decir que, que es un elemento menor, que nada tiene que ver el gobierno, que se quiera decir que no es una situación grave, que el jefe de custodia del presidente de la República tuviera o estén apareciendo como evidencia algunos chats en donde busque acordar el espionaje sobre senadores de la República y que el objetivo de ese espionaje sea apretarlos para que cambien posiciones respecto a cosas también graves y discutibles que tiene el país, que son esas concesiones de, del puerto y demás. este, Creo que toda la sociedad tenemos que darle un lugar especial en nuestras conversaciones, en nuestros debates y llegar a, bueno, a grados de conciencia, ¿no? De que no es tan así como que, bueno, fue una situación casual y una situación puntual, cuando está teniendo derivaciones que abarcan a, los primeros jerarcas, los jerarcas más altos de la policía y del propio Ministerio del Interior, en un gobierno que llegó diciendo que iba a ser inédito en la historia en cuanto a su capacidad de gestión para la seguridad ciudadana. Y bueno, y ahí es donde empezaba a decir, y todo esto cómo se traga y cómo se sostiene para después creer en el resto de los planteos y debates y decisiones que el gobierno quiere implantar en nuestro país en el momento y en la actualidad, ¿no? O sea, cómo frente a una situación tan crítica, ¿no? Y de respuestas tan volátiles por parte de los personeros del gobierno, en esto que decíamos antes, después vos podés quedarte tranquilo diciendo que en realidad no quieren abandonar el Mercosur ni quieren generar perjuicios peores en la interna del Mercosur, cuando anuncian un TLC todos los días diferente con algunos, ¿no? O cómo se le tiene que creer a este gobierno de que encontró la fórmula mágica
se pueda bajar el déficit que provoca la seguridad social sin que nadie más ponga, ningún empresario ponga ni 2 pesos, y todavía hay que creerles que nos vamos a jubilar con lo mismo y que no vamos a perder dinero cuando de punto de partida nos estamos jubilando 5 años después, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo es que uno va a tener cierta confianza, que creo que es la palabra clave en cualquier funcionamiento de una sociedad sana, confianza en un gobierno que queda todos los días en evidencia que no resiste el archivo? Y bueno, estos son los tiempos complicados que nos están tocando, Eh, y que de alguna manera presagian que va a haber movilización en las calles, mayor conflictividad y lucha frente a estas situaciones. Vos que estuviste en internacionales, en la central, vínculos tenés, ¿cuál es la apreciación frente a estos hechos concretos? Latinoamérica y algún lugar más que vos manejes información de este affair que está sucediendo en los círculos más íntimos del gobierno. Yo creo que se está observando, ¿no? De hecho, toda esta situación del entorno de la presidencia y del famoso cuarto piso y eso, ya en esta semana fue noticia en el Washington Post. Entonces, empieza a tener repercusión internacional y relevancia que aquí se quiere negar, pero que es real. Junto con eso, me parece que bueno, las apuestas de este gobierno en el marco del vínculo y relacionamiento internacional en nuestro continente, por ejemplo, que era el Grupo de Lima, que eran aquellos gobiernos que habían hecho ese grupo relegando a todo el que estuviera fuera de su familia ideológica, digamos, y en eso dejaban afuera Venezuela, afuera Cuba, bueno, este, todo eso con el cambio de signo de gobierno en Chile, después el cambio de signo de gobierno en Colombia, ahora el triunfo de Lula. Claramente uno tiene que creer que en alguna instancia de gobierno, en Cancillería o en algún lado, debería haber algún ajuste de estrategia, porque de lo contrario va a ser un gobierno que va a quedar aislado. Sin embargo, más allá de los problemas internos que está teniendo y de la visualización que se puede tener de esos problemas internos de los otros gobiernos cercanos, por lo menos, igual se sigue adelante y se anuncia que se quiere entrar en lista de espera, por lo menos para firmar adhesión al Tratado del Transpacífico, ¿no? Y eso desemboca en que los 3 socios restantes del Mercosur, la, la delegación de Paraguay, de Argentina y de Brasil, eh, simultáneamente y coordinadamente presentan una queja al Grupo de Mercado Común diciendo que eso es ir contra la constitución del Mercosur, ¿no? Y ni siquiera es el gobierno de Lula, todavía no asumió, va a asumir en enero. Hoy le está llamando la atención al gobierno de Uruguay, es el gobierno de Bolsonaro, y junto con el gobierno de Paraguay y de Argentina. Entonces, yo creo que es un gobierno que en ese sentido, en cuanto a la inserción internacional, está a la deriva, confunde además sistemáticamente, casi como, como si fuera un plan, confunde continuamente lo que es negocios con el exterior, con a quienes le vendemos lo que sea, la mercadería o los productos que tengamos para vender, con inserción internacional y sobre todo con inserción regional, ¿no? Y con integración regional. Entonces, creo que de una vez por todas tendrán que dar la oportunidad de dar un debate nacional donde intervengan los partidos políticos, naturalmente, pero donde se escuchen algunas otras voces, como es el caso de los actores sociales,
para reajustar y acordar una política de inserción internacional y una política internacional del país que vuelva a ser política de Estado y que vuelva a tener perspectiva a largo plazo y ver entonces, creo, de retomar el camino de, no digo refundar, pero sí fortalecer mucho más el Mercosur y la verdadera integración social, la integración de los pueblos, en cuanto no solo la de circulación de bienes, sino la integración de las culturas y demás, pero generar un avance de esa unión aduanera que es el Mercosur, pero inclusive, creo yo, incorporando a los países que le pueden dar todavía mayor fortaleza, ¿no? Incorporando o reincorporando a Venezuela, que había una suspensión sobre Venezuela que debería ser levantada rápidamente, incorporar definitivamente a Bolivia, que está siempre por ser reconocido como miembro pleno, pero no termina de serlo, incorporar a Chile, que es socio del Mercosur, incorporarlo como miembro pleno, e invitar a Colombia a integrarse al Mercosur como miembro pleno, y ahí generar ahí sí, un bloque regional que se complemente, que pueda tener economías que busquen complementarse en lo que producen cada uno de los países y sobre todo avanzar en lo que no se pudo hacer en la primera, lo que se dio en llamar la era progresista que hubo hace unos años atrás. Bueno, ahora si es que se empieza a consolidar una nueva era progresista, debería avanzar en lo que le quedó en el debe en cuanto a la integración regional en aquellos años de la década pasada, que es trabajar hacia un banco central del sur o del Mercosur o del Cono Sur, y que ese banco central sea además común, ese banco central común sea, bueno, el primer paso hacia una moneda única también de la región, y que eso, además de la complementación de la producción y de el fortalecimiento de un fondo como el FOSEM, que es un fondo para mitigar las asimetrías de tamaño de economía de los integrantes del bloque, que permite hacer inversiones en donde más se necesitan, con eso tener un bloque que tenga la fuerza y digamos la capacidad económica y de producto bruto y demás, que nos ponga en igualdad de condiciones para negociar con otras potencias y con otros bloques globales en el mundo. Ahí sí, ir en otras condiciones a negociar con China, que es de por sí una potencia de por sí sola. Lo mismo con la Unión Europea, tanto haya interés, lo mismo con América del Norte. ¿A santo de qué? ¿A santo de qué? El presidente de la República se corta generando todo este tipo de problemas. Porque, a ver, a quien le vendemos más después de China es a Brasil, si Sí, yo no y me además equivoco. el detalle es que en la región, a Brasil en particular, pero en la región es donde más colocamos la producción que tiene más valor agregado y tiene más mano de obra y manufactura. Entonces, no es que no nos va a costar nada. O sea, instalar y ser parte del Mercosur en la década de los 90 nos costó y mucho. Y dimos mucho debate. Yo me acuerdo que se reproducían los debates tanto por el lado del movimiento sindical como por el lado de los partidos políticos. En aquellas épocas, en los inicios de la década del 90, yo estaba viviendo en Paysandú y allá mismo participé muchas charlas, muchos debates hechos en la Casa de la Cultura de la Universidad de la República allá en Paysandú. La sociedad en su conjunto debatió mucho y se preparó sabiendo que iban a haber costos insalvables en nuestra sociedad y que iban a haber áreas o sectores de la economía que iban a tener un golpe muy fuerte y en algunos casos un golpe sin retorno, incluso. Pero bueno, se hicieron evaluaciones de impacto y se determinaron dónde había que ir y de alguna manera tener medidas preparadas
que mitigaran los efectos tan duros que podía producir una decisión que en realidad tenía una perspectiva a largo Es plazo, decir, que era es decir, entrar en un mercado mucho más grande. es decir, Ahora, yo invertí. deshacerlo ahora debería ser lo mismo. Capaz que tiene razón en deshacerlo, pero debería ser un debate nacional. Yo invertí, me dijeron, mira, vamos a venderle a China o a Juan de los Palotes, prepárate, cambia el auto, mete un eléctrico y mete un monopatín. Ahora, después que traje todo eso, lo preparé, adiestré personal y todo lo demás, resulta que ahora me cambian las reglas de juego. Sí, eso, suponete que si eso te abriera una perspectiva de, de mejores condiciones de negociación y de circulación de bienes y demás, como era lo que se discutía en la década del 90, bueno, capaz que terminás aceptando la Pero si me apuesta voy a pelear con a cambiar. Brasil, me voy a pelear con Argentina, me voy a poner a Claro. juicio. El problema es que de Pero última es eso, que no te podés recortar en el mapa y salir flotando. Entonces, el lío de quedarnos solos es que es hasta irrisorio. Pensar en que nosotros podemos ir a sentarnos a hablar de igual a igual con China o con cualquier otro bloque de poder del mundo, cuando no somos ni un barrio de una ciudad de China. Fernando, pero además yo escuchaba hoy al presidente de la Cámara de Portadores felicitando al gobierno porque iban a colocar mejor la soja, bla, 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 bla. ¿Cuántos miles de pequeños y medianos emprendedores, comerciantes, no comerciantes solamente de vender ropa, comerciantes de elaborar pistones, de elaborar cosas, de las piedras, hay gente que lo hace para exportar, que se va a ver perjudicado, son cientos de miles que, ¿a santo de qué? Repito, a un puñado de exportadores que van a hacer más dinero y el Claro, resto, yo entiendo, ¿no? En definitiva, una sociedad es eso. Una sociedad es un orden que se va amoldando de acuerdo a los acuerdos y pactos que se realizan en su seno en función de los conflictos de puntos de vista y de interés que se dan adentro de una sociedad. Si uno es un exportador de soja y, y de los que tienen miles de hectáreas, si el país consigue firmar un acuerdo en el que me bajan sensiblemente el arancel que me toca pagar por esa movilización de mercadería primaria, además, ¿no? Sin mano de obra ninguna, salvo los pocos que trabajan en la maquinaria. Este, si uno logra esa baja de aranceles desde el punto de vista del interés del exportador, es obvio que va a felicitar al gobierno. El problema está que esa ganancia queda entre pocos. Esa ganancia no la recibe el país, esa ganancia queda entre pocos que van a especular con esa ganancia, como está demostrado, porque quedan en las cuentas bancarias que han crecido exponencialmente y en términos de récords históricos aún en la pandemia, y no volcado a la economía y al desarrollo del país que genere mayor actividad económica y mayor empleo. al consumo interno, que es lo que mueve todo el país. Entonces, ahí hay yo entiendo, eh, sería beneficioso sí conseguir mejores condiciones por eso digo que suelen confundir comercio exterior con inserción internacional. Sí, probablemente se consigan mejores condiciones de aranceles en cualquiera de esos firmas de esos tratados. Ahora, eso sí, en esos tratados les importa un pito el medio ambiente y sobre todo les importa un pito el medio ambiente de nosotros. El de los otros que firman el, 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 el TLC, sea cual sea, no se preocupa por el medio ambiente de dónde vivimos nosotros, porque somos nosotros los que nos tenemos que preocupar. Y la madre a veces, eso no es materia de discusión ni de negociación, y a lo sumo, hasta donde yo conozco los formatos, tienen algún capítulo de enunciación de expresiones de voluntad de que se va a tomar los recaudos suficientes en cuanto a la no discriminación, tanto sea de género, de naciones
indígenas, de cuestiones medioambientales. Todo eso entra en un capítulo en el que es para, en todo caso, capaz que ponerlo en un cuadro y colgarlo acá en la pared, porque es el máximo de reconocimiento que puede llegar a tener. Y es que van a tratar de no ir en contra de eso. Y obviamente tampoco de no ir en contra de ninguna disposición del trabajo internacional. Esto es las normas de OIT, pero después eso no se sustancia en la vida real, ¿no? O sea, las cadenas de valor andan por el mundo, generan sus negocios, y bueno, y ahí hay eh, la estimación es que por lo menos hay 6.500 muertos abajo de esos estadios donde acabamos de quedar afuera del Mundial. Y los informes que veo desde allá es que a lo sumo, bueno, va a quedar un país mejor Qatar después del Mundial, porque algunas de las cosas que se denunciaron pareciera que no van a seguir pasando. Por ejemplo, la de discriminar a las mujeres, como la regla en el contrato de trabajo que tenían las azafatas de Qatar Airways, de que para retirarse de las instalaciones de la empresa tenían que estar acompañadas solo por el hermano, el marido o el padre. Y así podría relatar una cantidad de reglamentaciones. Bueno, casi nunca esas cosas están en las discusiones de los tratados de comercio, ¿no? Y esta es nuestra queja siempre, porque nadie puede imaginar que nosotros no vamos a querer que haya una mejor inserción del país y que vengan inversiones que generen trabajo, bienestar, consumo interno, todo eso, ¿no? Pero en realidad, cuando se dice, por ejemplo, no, pero Uruguay en la negociación del TLC con la Unión Europea logró determinados, logró liberar determinados cupos que ponían para las carnes y los lácteos y demás de Uruguay, que a Uruguay, por el tamaño que tiene, no lo afecta. Eso lo va a afectar más a Argentina. ¿Y qué creen? Que cuando se afecte a Argentina en todas esas actividades económicas y haya más recesión en Argentina, no nos afecta a nosotros. Si hay recesión ahí al lado, hay menos mercadería que nos van a comprar a nosotros. Terminamos siendo afectados igual. Estas cosas son las que me parece que a uno le cuesta explicar y sobre todo cuesta transmitir de por qué cada vez uno tiene menos confianza en lo que se de alguna manera se coloca como verdades reveladas desde parte del gobierno. Pero me parece que hemos empezado a transitar el periodo de la posverdad. Y ahora algunas cosas están empezando a quedar en evidencia. Manso, nos quedan poquito, ya estamos en hora. Está Ramiro esperando. Pero en el caso hipotético que se levantaran firmas como para introducir algunos cambios a la Constitución, anda por ahí diciéndose, cambio la Constitución por el tema de la SAFAP y todo lo demás. ¿Lo ha charlado el PCNT o lo han visto a nivel individual algunos dirigentes? No, por ahora, Como cuerpo, ¿verdad? por ahora han sido expresiones individuales. Eso está previsto que lo empiece a discutir el secretariado la semana que viene y, Ajá. y además seguramente esté en el orden del día de la mesa representativa del 8, el jueves de la semana que viene. Habemos quienes pensamos que es un camino difícil de recorrer ese, que son elecciones que coinciden con las elecciones nacionales y a veces un poco eso entrevera la maroma. Pero bueno, son análisis que son harto discutibles, eso soy consciente. ¿Y se pueden Pero hacer me en otro parece, momento que no sea es no, obligatorio hacerlo con las elecciones nacionales? creo que sí. Eso me excede, no, habría que preguntar a alguien con capacidad técnica, pero ahí va lo otro. Lo que sí creo, que no hay dos opiniones, es que este proyecto de ley es muy malo. Y ya hemos estado hablando largo aquí en el programa y seguramente volveremos a hablar
de las cuestiones muy criticables que tiene el proyecto de ley que ha sido remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento y que está iniciando el debate parlamentario. Y creo que en esta etapa todos las organizaciones sociales, no solo el PCNT, pero el PCNT particularmente, tendríamos que generar una presión sobre el debate parlamentario, tratando de convencer que dos o tres premisas fundamentales para que los legisladores cumplan a cabalidad con su tarea, con su mandato. Y es, primer premisa, todos estamos convencidos que tenemos, no solo como en el país, es un problema global, de toda la humanidad y de todo el mundo del trabajo a nivel global, pero en Uruguay le vamos a tener que hincar el diente y tener en algún momento soluciones para un régimen de seguridad social que esté en línea con la modernidad y con el mundo del trabajo que se viene, o que ya está instalado. La digitalización, todo lo que hemos. Segunda premisa, no se legisla en 4 patadas y en el último mes del año sobre seguridad social, porque cuando se legisla sobre seguridad social, los efectos se ven muy lejos. Y entonces se tiene que legislar con esa perspectiva, con prospectiva, pensando en largo. Entonces no hay apuro, no hay necesidad de sacarlo apurado. La tercera premisa es el Parlamento debería abrir la posibilidad que no abrió el Poder Ejecutivo de sentar en una mesa a todos los involucrados, a todos los que pagamos, y a ver cuánto estamos dispuestos a poner cada uno y cuánto están dispuestos a poner lo que hoy ponen poco, ¿no? El agro, los empresarios en general, bueno, todos los que ponen poco hoy en función de una nueva realidad del mundo del trabajo en donde la tecnología sustituye mucha mano de obra, para decirlo en corto. A partir de esas tres premisas, empezar a golpear puerta por puerta todos los legisladores y demás, diciendo, señores, abran el debate, generen un debate sano y abierto que le dé la jerarquía que tiene que tener este Parlamento. Y de alguna manera abrir a la vista de todo el mundo las contradicciones que hay dentro de esa coalición, que no es tan monolítica como la quieren presentar. Manso. Para mí esa es la táctica de este periodo corto, por lo menos. No tenemos que ir, pero antes, si vos tuvieras amistad con Luis Lacalle Pou, hubiera ido a la escuela con él, yo que se tuviera que ir allí con él, o simplemente desde ahora, como lo conoce, ¿qué le diría al presidente en esta situación de complejidad, de riesgo en las instituciones? ¿Qué le diría al presidente Lacalle Pou? Yo le diría con honestidad que legítimamente está donde está, por el voto popular, porque él dio una imagen y se presentó a una campaña electoral haciendo centro en que se iba a hacer cargo, que es transparente y que lo íbamos a encontrar siempre. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que tiene que tomar decisiones fuertes, duras, complicadas, decisiones fuertes hacia el Ministerio del Interior y hacia una serie de lugares que tiene que demostrar que se mantiene hoy, siendo presidente, se mantiene en esa línea y en esa postura con la que se presentó a buscar el voto popular, que era eso de no decir una cosa por otra, no hacerse cargo de todo y sobre todo se hizo mucha gárgara con la transparencia. Creo que debería ahora actuar en consecuencia. Y en ese sentido no se justifica jerarcas policiales de licencia con situaciones complicadas a nivel judicial, porque están como indagados, ¿no? Y mientras tanto, dos funcionarios policiales de Maldonado, presidente y secretario del sindicato policial de Maldonado, que por hacer denuncias sobre chalecos vencidos fueron separados del cargo y sancionados. Lo sacamos ayer en el canal. Hay una dualidad de criterio grave ahí. Entonces,
cuando hay dualidad de criterios es brava para que haya transparencia. Entonces yo, la verdad es que si cualquiera que se precie de amigo, los amigos no golpean la espalda, porque si siempre te golpeo la espalda y vos vas derecho a la pared, un día te escrachás y te das contra la pared y me vas a decir, lo mínimo que pudiste haber hecho es avisarme. Bueno, yo creo que estoy seguro, tiene muchísimos amigos, deberían avisarle, decía Januzzi. Gracias, Manso. Abrazo grande, gracias a Gracias ustedes. y la disculpa porque hoy anduvimos entreverados para grabar, se nos rompió Antel, pero lo logramos. Es un gusto y un placer para mí, así que el agradecido soy yo y siempre que ustedes lo dispongan, estamos acá a la orden. Abrazo grande. Saludos al Cuando resto de quieran, la banda y a los amigos. un abrazo.